Bien, muy buenas tardes, jóvenes. Somos 30 en esta clase y son las 18:20. Empecemos nomás. Prácticamente estamos terminando este capítulo de disoluciones, o sea, sistema líquido. Hoy vamos a ver el poder utilizar la última unidad de concentración química, que es molaridad, M minúscula. Pero les había dicho de que esta concentración se utiliza casi exclusivamente para propiedades coligativas. Es lo que vamos a ver. Propiedades coligativas, propiedades que dependen de la cantidad de soluto. Lo vamos a ir explicando, es una parte muy interesante, muy aplicativa, y ustedes van a darse cuenta y van a poder explicarse muchos fenómenos que en la vida diaria los vemos, pero a veces no tenemos la explicación necesaria. Pero antes de entrar a esta parte última de propiedades, quiero que hagamos un problema, un ejercicio, donde tengamos una mezcla de dos disoluciones. Es decir, una fuerte, concentrada, otra más débil, pero la unión de las dos, tiene que dar una intermedia. ¿Esto para qué? Justamente para plantear un sistema en el que tenemos dos entradas, dos disoluciones, pero que hay que hallar una tercera. Veamos eso prácticamente en el problema. Fíjense, el problema más o menos diría de esta manera, pero vamos a hacer después el diagrama. Fíjense cómo diría el problema. Problema. ¿Qué volumen de ácido clorhídrico 6 normal se necesita mezclar con otro ácido clorhídrico 2 normal para obtener una disolución cuatro normal. Este es un planteamiento común, típico en el laboratorio. Y se trata de lo siguiente. Haciendo esto es la parte teórica. ¿Cómo convertimos esto en un diagrama? Fíjense, esta es la disolución que vamos a preparar. Pero aquí va a entrar ácido clorhídrico 6 normal. Es decir, aquí vamos a tener otra disolución de ácido clorhídrico, pero 6 normal. Aquí
vamos a tener el mismo ácido clorhídrico, pero de otra concentración. O sea, aquí tenemos también ácido clorhídrico, pero 2 normal. Y lo que se quiere es algo lógico. De 6, con la adición que es más bajo, obtener una disolución 4 normal. O sea, en otras palabras, de 6 hay que bajar hasta 4. ¿Con qué? No con agua, sino con otro ácido igual, pero menos concentrado. A esto es también una mezcla de líquido-líquido. Pero la diferencia es que ya no estamos utilizando agua, sino otra disolución. Pero es un sistema líquido-líquido. Y en un sistema líquido-líquido, fíjense, aquí hay un volumen, uno, que no conocemos. Aquí hay un volumen 2, que tampoco conocemos. Por eso dice que volumen de este ácido 6 normal, que volumen de este ácido 2 normal, mezclo para obtener una disolución 4 normal. Y nos falta aquí un volumen para obtener una disolución, o sea, aquí nos falta ese dato, para obtener, aquí está, 2 litros. Eso nos faltaba, porque tiene que haber un volumen final. 2 litros en este caso. Puede ser medio litro, cuarto litro, etc. Pero en este caso 2 litros. Por lo tanto, el volumen 3 van a ser 2 litros. Así es el diagrama, ¿no? Entonces, para efectos de cálculo, este es el volumen 1. Esta es la concentración 1. Este es el volumen 2. Esta es la concentración 2. Este es el volumen 3 y esta es la concentración 3. Entonces, lo primero que tengo que hacer es una suma de volúmenes. Y es lógico. Si tengo aquí un vaso más otro vaso, aquí tengo 2 vasos. O sea, volumen 1 más volumen 2 igual volumen 3. Y la otra ecuación es volumen 1, concentración 1 más volumen 2, concentración 2, es igual a volumen 3, concentración 3. Con estas dos ecuaciones resuelvo el problema. ¿Por qué? Le voy a poner números ahora, ¿no? Y le vamos a poner números. ¿Cuánto es el volumen 1? No conozco, pero le pongamos X. A este le llamaremos X. Entonces aquí tengo X más. Al volumen 2 tampoco conozco, pero le llamaré Y. Pero no conozco, pero sé que X más Y me va a dar 2 litros. La primera es la primera ecuación. ¿Y cuál es la otra ecuación? A la abajo. ¿Cuánto es el volumen 1? X. ¿Cuánto es la concentración 1? 6. Por lo tanto, aquí hay 6X más. ¿Cuánto es el volumen 2? Y. ¿Cuánto es la concentración 2? 2 y Y. Esto es igual a
¿Cuánto es el volumen? 3. 2. ¿Cuánto es la concentración? 3. 4. 2 por 4 es 8. Y ahora sí tengo un sistema de ecuaciones. Aquí acaba la parte química y empieza la parte algebraica. Y es matemáticas. Resuelvo esta ecuación, este sistema de ecuaciones, y tengo el valor de x y tengo el valor de y. Fíjense la diferencia entre lo que hemos estado explicando y esta. La diferencia es que aquí no hay agua. Cuando aquí existe el agua, esa multiplicación desaparece porque la concentración del agua es 0. Pero aquí no es agua. Por lo tanto, esto es válido. Y cuando tengo una disolución concentrada, otra menos concentrada, para hallar una intermedia, ¿no? A esto llamamos dilución. Así se conoce en química, ¿no? Esto sería dilución. Es la dilución. Por eso dicen, hay que diluir. ¿Qué es diluir? Mezclar líquidos, ¿no? Eso es mezclar dos líquidos. Uno con otro líquido para que se vuelva menos concentrado, pero usando el mismo líquido y no agua. Cuando usamos agua es una disolución, pero cuando usamos el mismo componente, pero menos concentrado, que me sirve para bajar la concentración, se llama dilución. Esta es una dilución, ¿no? Este es cálculo de diluciones. Y no hay otra manera más que usar el álgebra. Bueno, para esto ya es álgebra. Varios métodos para esto. El más sencillo es el método de reducción, ¿no? Hay que eliminar una de las incógnitas. Y la mejor manera de eliminar es multiplicar, en este caso, y por menos 2y. Menos 2. Aquí tengo menos 2x, menos 2y, menos 4. He multiplicado por menos 2 toda la ecuación. La de abajo permanece como está. ¿Pero qué he logrado? Eliminar esto. Ese es el método de deducción. Y hago la suma algebraica. Menos x más 6x, 4x. Menos 4 más 8, 4. X es igual a 1. Listo. Ya tengo el valor de x. Si tengo el valor de x, puedo hallar el valor de y en cualquiera de las ecuaciones. De que es más sencillo. Despejaré y. Y es igual a, despejando, a 2 menos x. Y es igual a 2 menos 1. Y es igual a 1. Entonces, esto es una coincidencia, ¿no? Nos hemos inventado datos. Pero hace una coincidencia de que el valor de x es 1 y el valor de y es 1. Quiere decir que ¿cuánto voy a colocar aquí de este ácido? 1 litro. ¿Cuánto voy a colocar aquí? También 1 litro. 1 más 1, 2. Este era 6 normal. Este es 2 normal. La mezcla me va a dar 4 normal. Esta es la manera de resolver estos problemas de dilución.
hemos hecho, ha sido casual, que justo se mezcle uno a uno, pero no siempre así. A veces hay que mezclar más de uno, menos del otro, y ese es cálculo ya algebraico, ¿no? Aquí está un ejemplo típico de dilución. Y en la dilución, C, la concentración de este ya no es agua y no es cero. Con esto, sí, ya estaría claro todo lo que es concentración y lo que es sistema líquido-líquido, sólido-líquido, e inclusive hicimos la semana pasada gas líquido. Bueno, ahora sí, como siempre, sacamos foto de esto. Quería explicar esto porque me han pedido y me han dicho qué pasaría si se mezcla dos disoluciones del mismo componente. Y aquí está el ejemplo. Y con esto cerraríamos esta parte y vamos a ver a las propiedades coligativas. Entonces les mando la foto. ¿Hay alguna pregunta, una duda? Para que empecemos a ver propiedades coligativas. Bien. Entonces les mando la foto. Sí, dígame. ¿Puede ser la combinación de las tres concentraciones? No, hemos calculado, fíjense, esta que no sabemos. Bueno, esta sabemos, 6. Esta también sabemos, 2. Y tenemos que preparar una intermedia que es 4. O sea, conocemos las tres concentraciones. Lo que no conocemos es qué volúmenes vamos a poner de cada uno, ¿no? Entonces, les pasamos esta foto. Ya está. Ahora sí, ya está. Ya está en su WhatsApp. Y ahora sí, vamos a ver propiedades coligativas. Bien. Estas propiedades coligativas es para utilizar una concentración, que es la molaridad. A ver, ¿qué se entiende por propiedades coligativas? Son las que dependen de la adición de soluto. Ejemplo. A ver, el agua
En La Paz hierve a 85 grados. En Santa Cruz hierve a cerca de 100. Quiere decir que el agua hierve dependiendo de la presión. Y la presión depende de la altura. Por lo tanto, en Santa Cruz hierve a cerca de 100. Digamos 100, para ser exactos. En La Paz, 85 grados. Y si vamos subiendo, en el alto ya no va a ser 85. La Paz está a 3.600 metros. En el alto a 4.000, 4.200. Entonces el agua ya no va a hervir a 85 en el alto. Probablemente lleva 82, no tengo el dato exacto. 83, 86, más o menos. Mientras voy subiendo, el agua hierve a diferentes temperaturas. Quiere decir que el agua puede hervir a 20 grados, ¿sí? Depende a qué altura nos encontremos. En la punta del Limani, que está a cerca de 5.000 metros, el agua hierve a 70 grados, más o menos, 70 y tantos. No tengo el dato exacto. Pero es una propiedad del agua pura. En La Paz, 85. En Santa Cruz, 100. Por eso el café en Santa Cruz es más caliente que en La Paz, y es verdad. Porque en Santa Cruz se está tomando café a cerca de 100 grados. Y en La Paz, 85. La gente de Santa Cruz, que está acostumbrada a tomar café hirviendo, dicen el café en La Paz es más frío. Y es verdad, porque en La Paz el agua hierve a 85 grados. Bueno, pero es el agua pura. Si esta agua pura que está en La Paz le adiciono azúcar, mezclo, ya no tengo agua pura, tengo agua dulce. Tengo una disolución de agua con azúcar. Esa agua con azúcar ya no hierve a 85, hierve a un poco más. Esa es una propiedad coligativa. O sea, la adición de soluto hace que el agua hierva a mayor temperatura. Y eso se llama ascenso del punto de ebullición. Por eso el api es más caliente que el té. Porque el té lo único que tiene es azúcar que le añadimos después de que hierva el agua. Pero el api tiene que hervir con la harina, esa harina morada, que es la harina de maíz. La adición de ese soluto eleva el punto de ebullición. Por eso el api ya no está a 85 grados, está un poco más. Y eso se llama propiedad coligativa. Y podemos calcular dependiendo de la cantidad de soluto que ponga. Más concentración, por lo tanto, hierve a más temperatura, hay un ascenso de unos cuantos grados, pero sube el punto de ebullición. Esa es una propiedad coligativa. Uno. Otra más veremos. Fíjense, el agua, bueno, seguimos con el ejemplo del agua. El agua congela a 0 grados, pero en La Paz, en Santa Cruz, en cualquier parte del mundo. Esta es una propiedad del agua exclusiva, se llama específica, propiedad intensiva, independiente de la cantidad y de todo. Por lo tanto, sabemos todos que cuando el agua se convierte en hielo, está a 0 grados. Pero eso es el agua pura. Si al agua le pongo un soluto, le pongo azúcar, o le pongo sal, o le pongo crema, etcétera, lo que sea,
ese hielo ya no congela a cero, congela a más bajo de cero. O sea que el punto de congelamiento baja. Así como el punto de ebullición sube, el punto de congelamiento baja. O sea que el agua con azúcar ya no congela a 0 grados, congela a más bajo de cero. Y se llama, es otra propiedad coligativa, se llama descenso del punto de congelamiento. Esas dos propiedades las vamos a explicar ahora. ¿Y de qué depende ese ascenso, si es ebullición, o descenso, si es congelamiento? Depende de la adición de soluto, de la concentración de soluto. Y esa concentración se mide en molaridad. No se mide ni en normalidad ni en molaridad. Se mide en molaridad. Por lo tanto, lo que he dicho ahora así en palabras, lo vamos a convertir en una fórmula. De la siguiente manera. Propiedad coligativa. Propiedad coligativa. ¿Qué es propiedad coligativa? Depende de la adición de soluto. Eso, de soluto a un disolvente que en nuestro caso es el agua. Porque dijimos, el disolvente que vamos a usar como ejemplo, como cálculo y como avance va a ser el agua. No vamos a meternos a otros disolventes. No vamos a trabajar con cetonas, ni alcoholes, ni otros. Los químicos sí, mucho más adelante. Pero nos interesa que el disolvente sea el agua. Por lo tanto, estamos en un sistema acuoso, donde es el agua. ¿Listo? Y aquí vamos a colocar las dos que hemos explicado. O sea que un delta T. ¿Qué es el delta T? En este caso, incremento. Incremento del punto de ebullición. Este incremento es proporcional a la concentración, a la molaridad. Y a esto le llamaremos incremento, lo pongo así. Incremento del punto de ebullición. Incremento, aumento, incremento o aumento. Aumento del punto de ebullición. Creo que la palabra más adecuada es decir aumento. Bueno, ese aumento depende de la molaridad. Y la otra ecuación es delta T también, que es proporcional a la molaridad. Pero este delta T ya no es incremento, es disminución o decremento. Pues le pongamos disminución. Disminución del punto de congelamiento. Congelamiento. Ahora, estas son las dos propiedades coligativas que vamos a estudiar ahora. Seamos más específicos. Esta es una relación. Para que se convierta en una ecuación, introduzco una constante, ¿no? Entonces aquí voy a colocar
el incremento, el aumento del punto de ebullición es igual a una constante de ebullición por la molaridad. Lo voy a ver acá. La disminución, el delta T, es igual a la constante de congelamiento por la molaridad. Ahora, estas son constantes. Y como son constantes, hay que aprenderse de memoria. Por ejemplo, ¿cuánto es la constante R de los gases? Depende. Si usamos atmósferas, va a ser 0.082. Si usamos milímetros de mercurio, 62.4. Hay que aprenderse de memoria. ¿Cuál es la constante de ebullición? 0.56. Perdón, 0.52. ¿Cuánto es la constante de congelamiento? 1.86. Eso hay que aprenderse de memoria y puede estar en sus formularios. Es bueno que ustedes fabriquen su formulario. Y eso tiene que estar en el formulario. 0.52, ¿qué? Grados centígrados sobre molaridad. Grados centígrados sobre molaridad. Estas son constantes del agua, porque estamos trabajando con el agua. Si trabajamos con otro disolvente, estas constantes son diferentes. Y no tengo a la mano, pero les voy a dar en la siguiente clase las constantes de otros disolventes. Constante del alcohol, constante del fenol, constante de la acetona. Son los más usados. Pero estamos trabajando con el agua y estas son constantes del agua. O sea, de ebullición, o sea, de congelamiento. Bueno, esas son las constantes. Y como hemos introducido una constante, esto se convierte en una igualdad. Lo que sí tenemos que definir es M, la molaridad, y vamos a definir la molaridad. ¿Qué es M minúscula? O sea, molaridad. Con L todo. ¿Cómo se define la molaridad? La molaridad es la única unidad de química de concentración que relaciona peso con peso. Es moles de soluto sobre kilogramo de disolvente. Fíjense que era molaridad, si se acuerdan. Moles sobre litro de disolución. ¿Qué era normalidad? Equivalentes de soluto sobre litro de disolución. O sea, era una relación masa sobre volumen. Esta es la única relación peso. Moles es peso. Y este también es peso. Pero es peso no de disolución, sino de disolvente. Es la relación del soluto no con la disolución, sino con el disolvente. Y el disolvente aquí es el agua. Expresemos esto de mejor manera. ¿Qué es moles? ¿Cómo expresamos los moles? Los moles es masa de soluto sobre peso molecular de soluto. Esta definición de moles. ¿Cómo es la definición de kilogramo? A ver, aquí tengo 5.000 gramos, por ejemplo. ¿Cómo convierto los 5.000 gramos en kilos? Aplicando factor de conversión, digo 1.000
gramos hacen 1 kilo. Y esto se va con esto. Listo, así. O sea, en otras palabras, ¿qué hago para que siempre haya kilos? Pongo la masa y divido entre 1000. Es lo que voy a poner. ¿Cómo hago para tener siempre kilos? Masa de disolvente, aquí está, sobre 1000. Esto divido entre 1000, siempre me va a dar kilos. Esto. O sea que esto es una definición de este factor. Ahora que tengo la definición completa, hago extremos y medios. Y ahí saco una fórmula que aparece en todos los textos y que es la base para calcular molalidad. Fíjense, entonces la molalidad, ¿a qué sería igual? A 1000 extremos, 1000 por la masa de soluto sobre peso molecular de soluto por la masa de disolvente. Esta es la fórmula de molaridad que hay en todos los textos y la hemos deducido. ¿A partir de qué? Del concepto de molaridad. Entonces, esto voy a colocar acá y voy a tener dos fórmulas que voy a utilizar siempre como propiedad coligativa. Voy a decir, delta T es igual a la constante de ebullición por la molalidad por 1000 masa de soluto sobre peso molecular de soluto por la masa de disolvente. A esto le llamo ascenso del punto de ebullición. Así se calcula el ascenso del punto de ebullición. Así calculamos. Este punto de ebullición asciende, con esta fórmula se calcula. ¿Y cómo se calcula? Sabiendo qué masa le he puesto de soluto, cuál es el peso molecular del soluto y cuál es la masa del disolvente, que en este caso es agua, la masa de agua. ¿Cómo convierto el volumen de agua en masa? Con la densidad de 1. ¿Listo? Entonces, ahí tengo el nuevo punto de ebullición. Entonces, le he agregado, por decir, al agua pura a un volumen de 5 litros de agua, por decir, que se convierte en 5 kilos. 5 litros son 5 kilos. ¿Por qué? Densidad es 1. A un volumen de 5 litros de agua le agrego 500 gramos de azúcar. Aquí está. Masa de soluto. 500 gramos. ¿Cuál es el peso molecular del azúcar? 340 y tantos. Con la fórmula del azúcar. Y obtengo, con esta constante más, obtengo cuánto sube el punto de ebullición, a cuánto hierve el agua. Ya no va a hervir a 95, va a hervir a un poco más. Aquí están los cálculos. A esto, ascenso del punto de ebullición, se le llama en química ascenso ebulliscópico.
se llama ascenso del punto de ebullición. O sea, así lo pongamos. Ascenso ebuliscópico. Ebuliscópico. ¿Listo? Haremos lo mismo para el descenso o el congelamiento. Lo vamos a hacer con negro esta vez. Delta T es igual a la constante de congelamiento por 1000 masa de soluto peso molecular del soluto masa de disolvente. Lo mismo. A un volumen de agua le agrego un soluto y depende de qué sea el soluto, cuál sea, esa agua ya no congela a 0 grados, congela a más bajo de 0 y ponerse ese calor. Y a esto le llamamos descenso del punto de congelamiento. De congelamiento. Descenso del punto de congelamiento o descenso. El uno es ascenso ebuliscópico. Este es descenso crioscópico. Y lo que estudia el congelamiento se llama crioscopía. Entonces, esto es descenso crioscópico. ¿Listo? Ahí está la forma. El descenso. Estas son dos propiedades coligativas sumamente importantes e interesantes. Fíjense dónde está, con esto vamos a concluir, vamos a dar un problemita para que ustedes lo piensen, no vale la pena que en este momento lo haga, pero este es un problemita que se ve en la vida diaria. A ver, en los automóviles, y esto sobre todo para los que estudian mecánica automotriz, los que analizan los motores y trabajan con los motores, los mecánicos automotrices, ¿no? Todos saben que el motor se calienta. ¿Cómo se refrigera el motor? Con agua, excepto las PETAs Volkswagen que se refrigeraba con aire, pero la PETA murió como proyecto y todos los motores se refrigeran con agua. Circula el agua y se refrigera y enfría a través del radiador. El radiador contiene la cantidad de agua. Pero imagínense, le ponemos agua, listo, y el agua circula y va enfriando el motor permanentemente. Por eso tenemos agua en el radiador. ¿Cuántos litros de agua? No sé, depende de los vehículos, ¿no? Hay vehículos pequeños, medianos y grandes. Los medianos tienen 5 litros o 10, bueno, pero tienen un agua que circula. Ahora imagínense que en invierno, en el alto nomás, la temperatura baja hasta -5, -8 grados. Entonces, ¿qué va a pasar con esa agua que está en el radiador? ¿Se va a congelar? Y si se congela, se vuelve hielo a los 0 grados. Y si está a -8, peor, con seguridad que se congela, esa agua ya no va a circular, 1. Y 2,
cuando se convierte en hielo, aumenta de volumen. Se va a romper el radiador, porque el hielo tiene más densidad que el agua. ¿Qué hay que hacer? Hay que evitar que el agua se congele a 0 grados. Por eso le ponen un soluto. Se llama anticongelante. Por eso se pone anticongelante. ¿Para qué? Dependiendo del cálculo que hagamos, yo puedo hacer que el agua congele a -10, -15. Si voy a ir a Uyuni, imagínense, en Uyuni, en invierno, la temperatura baja hasta -20 grados. Entonces, tengo que tener el cálculo para ponerle anticongelante y que el agua no congele hasta por lo menos 20 grados, bajo cero. Y ese cálculo, lo vamos a hacer ahora, es una propiedad coligativa. Fíjense cómo la adición de soluto hace que baje el punto de congelamiento. Claro que ese soluto que le voy a poner no es ni azúcar ni sal, se llama etilenglicol. Es el aditivo que le ponen con el nombre de anticongelante a los vehículos, al agua, para que no congele. Por eso el agua del radiador es un poco verde, un poco celeste, dependiendo de la concentración de etilenglicol. Claro que la Shell le pone un nombre, el otro le pone otros nombres, pero ¿qué es en definitiva? Es un glicol, se llama etilenglicol. Entonces le pongo etilenglicol al agua y tengo la seguridad de que esa agua no se va a congelar. Esa es una aplicación práctica para quienes tienen que utilizar agua en el radiador, etc. Y lo mismo puedo hacer para calcular a qué temperatura herviría el agua si le pongo un soluto X. O sea, utilizando el ascenso ebuliscópico, ¿no? A esto se debe, ya haciendo otro ejemplo y acabando esta parte, a eso se debe que nosotros no nos congelamos a 0 grados. Y cuando vamos al alto, ¿no? Al alto, en invierno, cuando la temperatura baja -8, -6 grados, no nos congelamos. Y muchos se han preguntado y han dicho, pero dentro del cuerpo, nuestro cuerpo tenemos sangre. ¿Qué es la sangre? Agua. Es agua. Agua que tiene, ¿qué cosa tiene? Muchos componentes, muchos solutos. ¿Qué cosa hacen que baje el punto de congelamiento? Y el agua de nuestro cuerpo, que se llama sangre, no se congele a -8 grados y resistamos más o menos bien. Quiere decir que el cuerpo fabrica sus anticongelantes en la sangre. No es el etilenglicol del vehículo, obviamente. Tiene una serie de complejos, bien complejos, compuestos que hacen de anticongelante. Pero tiene un límite. No aguantamos mucho, ¿no? Y para información, ¿hasta cuánto aguantamos? Hasta -30. El cuerpo humano podría resistir con mucho riesgo hasta -30. A -30 se congela el agua de nuestro cuerpo. Y como se congela la sangre, no circula y morimos de infarto. Inmediatamente. Por eso se ha descubierto que en el Titanic no han muerto por ahogamiento, por ahogarse, han muerto de congelamiento. Se han congelado. No es que se han ahogado, no se han congelado. Estaba un iceberg que ha
chocado con el barco, y ese iceberg es un hielo grande, inmenso, estaba en aguas muy frías. Y la gente que ha muerto de congelamiento, ¿no? Esa es una aplicación práctica, fíjense, tenemos una resistencia no infinita, ¿no? Hasta menos 30, inclusive ya menos 20, menos 25, tenemos mucha dificultad porque ya se van congelando algunas partes, algunas aguas de nuestro cuerpo. De repente no la sangre, pero sí algunas aguas de los órganos. Entonces, acabamos con un parto que no circula el agua. ¿Y eso qué es? Una propiedad coligativa. Entonces, vamos a hacer un problema. Voy a plantearles un problema y ustedes en casa intenten resolverlo aplicando esto. A ver, pero conforme hemos explicado, quisiera que en casa lo hagan, luego lo resolvemos en la siguiente clase y hacemos de que ustedes apliquen lo que se está viendo, ¿no? A ver, les dicto el problema. Bien sencillito, ¿no? Vamos a hacer un problema real, además. A ver, escriban qué cantidad de etilenglicol. Voy a colocar aquí etilenglicol. ¿Qué es el etilenglicol? Aquí lo voy a escribir. Esto es el etilenglicol. Cuando tiene OHs, ustedes han visto por el curso pre-facultativo, son alcoholes. Cuando tiene 2 alcoholes, es un glicol. 3 alcoholes es triol, etc. ¿No? Bueno, este es el etilenglicol. O sea, en otras palabras, es el C2H, ¿cuántos hidrógenos? 1, 2, 3, 4, 5, 6. 2 oxígenos. Este es el etilenglicol. Listo. Entonces, ¿qué cantidad de etilenglicol se debe agregar a 10 litros de agua? A 10 litros de agua de un radiador de automóvil, para que el agua congele a menos 5 grados centígrados. O sea, en otras palabras, quisiéramos que esa agua no congele a 0, sino congele a menos 5. Y vayamos con tranquilidad al alto, por ejemplo. A ver, este problema lo resolvemos la siguiente clase, pero háganlo ustedes en la casa. Intenten, esa es la fórmula que hay que aplicar. A ver, pero tienen casi todos los datos. A ver, y calculen la cantidad de etilenglicol que viene a ser el soluto. ¿Cuál es el disolvente? El agua. Listo. ¿Está claro, jóvenes? ¿Preguntas? Esto les sirve mucho a los mecánicos. Eso sirve mucho. Y también a nosotros, a ustedes también. Hay que saber esto. Es importante. Es urgente, además. Es necesario. Bien, jóvenes, nos vemos la siguiente clase. Si no hay preguntas, quedamos en esto. Y hagan este problemita, háganlo. Lo resolvemos de todas maneras la siguiente clase. Y con esto habríamos concluido este capítulo y vamos a empezar el siguiente, que es
equilibrio químico. Y después de 2 o 3 semanas, la última semana de noviembre, ya estamos listos para el segundo examen parcial. Bien, ¿hay preguntas? Les mando la foto. Sí, les mando la foto. Muy bien, jóvenes. Vamos a descansar un ratito y nos vemos. Muy bien. Les mando la foto.